A lo largo de la historia, ha habido casos en los que los asesinos han colaborado indirecta o directamente con las autoridades, facilitando el trabajo de investigación y resolución de crímenes. Esta colaboración puede ser motivada por diferentes razones, como el arrepentimiento, el deseo de redención o el intercambio de información por beneficios penitenciarios. En algunos casos, los asesinos han proporcionado pistas vitales que han llevado al esclarecimiento de crímenes, revelando la identidad de cómplices o detalles cruciales sobre el modus operandi. Su participación ha sido fundamental para obtener pruebas y testimonios que han ayudado en la condena de otros delincuentes. En otros casos, los asesinos se han implicado directamente en la resolución de crímenes que ellos mismos cometieron, confesando a las autoridades los detalles de sus acciones y proporcionando pruebas irrefutables que los incriminan. Esta colaboración, aunque motivada por diferentes factores, ha permitido a las autoridades aportar justicia a las víctimas y sus familias. La mayor parte del tiempo, los policías tienen que trabajar increíblemente duro para resolver un caso, pero ¿qué sucede cuando el sospechoso lo resuelve? En este video, cubriremos algunos ejemplos de esto. 1. Comenzando con Brian E. Mason. El 26 de marzo de 2023, Brian E. Mason, de 58 años, se acercó tranquilamente a un oficial de policía de Miamisburg, Ohio, y le confesó que había matado accidentalmente a un amigo suyo. El material audiovisual original de esta cámara corporal muestra el momento en que Mason se entregó. Tal y como vimos en el video, Mason le dijo al oficial que mientras le estaba mostrando un arma a un amigo suyo, esta se disparó accidentalmente, lo que provocó que su amigo haya terminado con una perforación gratis en el pecho. Mason afirmó que todo fue un accidente, pero si eso fuera cierto, no explicaría por qué tardó todo un día en contactar a la policía. El objetivo principal del oficial en este momento es descubrir dónde sucedió todo esto, pero lo más importante es quién fue la víctima del accidente. Mason le dice a los oficiales el nombre de la fallecida que recibió el disparo, la cual es Michelle Elliott, pero parece que este sujeto no recuerda la dirección donde ocurrió el incidente. Los uniformados necesitan buscar más información, por lo que un oficial decide llevar a Mason adentro para interrogarlo más respecto a lo acontecido. Y mientras, el otro policía registra la camioneta del sospechoso. Esta historia es fascinante, porque Mason, en quizás el momento más lúcido de su vida, detuvo a este oficial, luego se entregó y está cooperando con la policía, lo cual inevitablemente provoca que este uniformado se pregunte el por qué exactamente hizo todo eso. Es decir, ¿hubo un motivo oculto? ¿Está tratando de evitar la prisión? Si era realmente inocente, ¿por qué no parece estar visualmente molesto o triste por la muerte de su amiga de toda la vida? Dentro de la casa a la que se llegó, gracias a las indicaciones del sospechoso, se descubrió el cuerpo de Michelle Elliott. Brian E. Mason fue arrestado y acusado de homicidio imprudente, con una especificación agravada debido a poseer un arma de fuego mientras tenía una discapacidad. Por estos cargos, fue sentenciado a 8 años de cárcel. Sin duda alguna, los sospechosos le facilitan el trabajo a la policía cuando admiten sus propios crímenes. Pero, ¿qué sucede cuando los policías tienen que recurrir a métodos no convencionales para capturar a un asesino? 2. El 9 de enero de 2018, Brian Heisler le dijo a la policía de Hartville, Ohio, que su hermana Roberta Snyder estaba desaparecida, y después de tomarle la declaración, los oficiales localizaron a su esposo Phil Snyder con la intención de entrevistarlo. Inicialmente, Phil le dice a los oficiales que su esposa murió hace 3 días, mientras estaban en un viaje a Graceland. También afirmó que cuando vio que ella se estaba muriendo, trató de avisar a los paramédicos, pero estos le dijeron que ella no iba a lograr sobrevivir, y luego llevaron su cuerpo a un lugar donde creman personas. Después del interrogatorio inicial, los policías registraron la casa de Phil, revisaron los recibos e incluso buscaron pistas en el bolso del sujeto. Esto antes de finalmente sentarse con Phil y entrevistarlo por segunda vez. Está claro que las autoridades no se creen la historia de Phil, pues la forma en que se desarrollan los acontecimientos no tiene sentido. Aún así, la policía decidió que la mejor opción era indagar más con alguien que no tendría por qué mentirles tan descaradamente. Es por ello que fueron a entrevistar al hermano de Roberta, para ver si eso les ayudaba a llegar al fondo de esto. Después de escuchar lo que algunos miembros de la familia de Roberta dijeron, los oficiales deciden entrevistar a Phil nuevamente, pero lo curioso es que esta vez él tendría una historia diferente. Phil afirmó que Roberta había muerto durante el camino del viaje a Graceland y que después de su muerte arrojó su cuerpo al río Tennessee. Las autoridades policiales, por supuesto, tomaron nota del cambio en su historia y probablemente lo encontraron sospechoso, por lo que el siguiente paso fue traer Cadaver Dogs. Para que nos entendamos mejor, los Cadaver Dogs son perros con un trabajo desagradable, pero muy importante en la sociedad. Estos perros están entrenados para detectar y rastrear el olor de personas fallecidas. También son conocidos como perros de detección de restos humanos. Los Cadaver Dogs
suelen salir al campo en casos de personas desaparecidas en los que se sospecha que se trata de un cadáver. La presencia de este recurso era para comprobar si Phil estaba escondiendo algo. Mientras se buscaba en la casa, los perros detectores de cadáveres captaron el olor de un cadáver en una tina roja que estaba guardada. Afortunadamente, no había ningún cadáver adentro, pero cuando se envió la evidencia al laboratorio, los resultados dijeron que había sangre humana presente en la tina roja, por lo cual Phil ahora es obviamente el sospechoso número 1, así que tan pronto como tuvieron la oportunidad, los policías lo llevaron adentro de la sala de interrogatorios para cumplir con su labor. El interrogatorio comienza a volverse frustrante para los oficiales cuando Phil comienza a contar su tercera versión de la historia. Al principio le dijo a los oficiales que Roberta se atragantó con Flan y murió. La segunda vez que habló con los oficiales, afirmó que ella murió en su camino a Graceland, pero esta vez le dice a la policía que ella murió por causas naturales y que luego de eso decidió envolverla en bolsas de basura para finalmente tirar su cuerpo en el río Tennessee. Además de lo inverosímil que suena, evidentemente, los oficiales no pueden creerle porque las pruebas de iluminación muestran que había sangre presente en el piso de su auto. Además, los policías le dicen a Phil que no pasó el polígrafo. Aún así, él se apega a su última historia a pesar de la información que hay en su contra, por lo que el interrogatorio llega a un callejón sin salida, y los oficiales tuvieron que adoptar un enfoque menos ortodoxo para resolver el caso. Así que en un giro de 180 grados, se alistaron encubiertos con la del oficial Joan Boat. El plan era simple. Básicamente, era establecer un vínculo, hacerse amigo de Phil, ganarse su confianza y registrar su confesión. Joan encarna el papel de Missy y entra a este Burger King con el objetivo de hacerse amiga de Phil. Sus conversaciones comienzan en un nivel muy superficial. En este punto solo comparten su opinión sobre el café, pero pronto comparten más sobre ellos mismos. Joan incluso le cuenta a Phil sobre sus hijos y sobre su madre enferma. Desde ese momento, Joan fue cada día al Burger King con la única finalidad de encontrarse con Phil. Joan y Phil se acercan cada vez más, tanto que Joan incluso le compra a Phil algunas donas por su cumpleaños. Luego de un tiempo, Joan y Phil se encuentran en Wendy's, y esta vez ella le pregunta cómo murió su esposa, y él parece estar convencido de que ha llevado a la policía en la dirección equivocada, por lo que Joan aprovecha la oportunidad para profundizar más mientras Phil solo habla de posibles escenarios de cómo su esposa podría haber muerto. En este punto, Joan ha convencido a Phil de que su madre moribunda es básicamente un cadáver en vida, y que por eso había pensado en matarla ella misma. Al escuchar esto, Phil responde hábilmente con algunos consejos sobre cómo podría lograrlo. Al continuar hablando, finalmente Phil da otra historia de cómo Roberta murió, esta vez diciéndole a Joan que ella murió en el sofá y rodó sobre una lona de plástico que estaba en el piso. Luego continuó explicando que él puso su cuerpo en un recipiente de plástico. Al día siguiente se encontraron en McDonald's y esta vez Phil tiene una propuesta para Joan. Verás, este hombre tiene la idea de mudarse a Cincinnati y desea llevársela con ella, y a cambio le ofrecería $900 de su pensión. Joan piensa y analiza la propuesta, y es en este momento en el que aprovecha para darle un ultimátum de que no emprendería ningún viaje con él hasta que escuche la verdad sobre Roberta. Gracias a los esfuerzos de Joan, Phil admite que después de haber tenido una discusión con su mujer, le puso un paño a la cara y mientras estaba inconsciente, la golpeó con un martillo. Luego explicó que le puso una bolsa a la cabeza y colocó el cuerpo en un recipiente de plástico para poder deshacerse de él más fácilmente. Finalmente, después de semanas y semanas de reuniones individuales, Joan finalmente pudo sacarle suficiente información para proceder con un arresto. En la corte, Phil Schneider se declaró culpable de asesinato y fue sentenciado a 20 años de prisión. Supongo que a veces hay que usar un micrófono para capturar a un asesino. 3. El 5 de enero de 2023, esta niña de 12 años fue arrestada por el asesinato de su hermano de 9 años, al cual apuñaló fatalmente. A continuación, veremos en video el desgarrador momento de su captura. Como pudimos observar, a lo largo de todo el metraje, un oficial continúa hablando con la niña de 12 años, mientras el otro intenta localizar el cuchillo que fue arrojado desde la ventana del segundo piso. Es difícil encontrar alguna razón sobre lo que llevaría a una niña de 12 años a cometer este acto horrendo, pero las autoridades pronto entrevistarían a su madre para tratar de encontrar algún motivo. Pero como era de esperar, los oficiales salieron de la entrevista con las manos vacías, y aún sin entender cómo fue y por qué sucedió todo. Esta joven aún no ha sido acusada. Afortunadamente, en este otro caso, los policías pudieron encontrar algunas respuestas con bastante rapidez. 4. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede cuando el asesino regresa a la escena del crimen?
El 25 de julio de 2022, las imágenes de la cámara corporal que usó un oficial de policía capturan el momento en que Marek Heko caminó por la escena del crimen que el oficial estaba vigilando. Este sujeto estaba claramente intoxicado, lo que llevó al oficial a tener una conversación con él. Los oficiales inicialmente trataron a este tipo como si fuera solo un borracho, pero pronto se darían cuenta de que él era el principal sospechoso del asesinato de un hombre en el vecindario por el que caminaba. De hecho, se cree que regresaba intencionalmente a la escena del crimen. Días después de ser arrestado, Heko fue acusado de asesinato, declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua. 5. Después de haber visto lo anterior, es imposible que nos encontremos con un asesino tan descuidado como este, ¿no? Déjame contarte el caso de Israel Keyes. Era casi la hora del cierre cuando un desconocido entró en el kiosco donde trabajaba Samantha. Segundos después, la joven levantaba las manos y salía de detrás del mostrador. El hombre le estaba apuntando con una pistola. Aquella escena, grabada por las cámaras de seguridad, era la única prueba de su secuestro. Mientras la policía trataba de encontrarla, el secuestrador la llevó a una casa abandonada, próxima al lugar del rapto, y luego abusó sexualmente de ella. Después la mató y descuartizó, para terminar arrojando partes de su cuerpo a un lago congelado. Un mes después, el asesino cometió un error: sacar dinero con la tarjeta de crédito de Samantha en un cajero. Aquello fue su perdición. Una vez detenido, los investigadores descubrieron que el responsable, el ebanista Israel Keyes, en realidad era un meticuloso asesino en serie que llevaba 10 años matando y que a sus espaldas recaía la muerte de al menos 12 personas. Nacido el 7 de enero de 1978 en Richmond, Utah, Estados Unidos, en el seno de una familia mormona, Israel Keyes se educó alejado del colegio y sin salir de su casa. Sus padres, unos supremacistas blancos que acudían a una iglesia cristiana racista y antisemitas, despreciaban el sistema educativo oficial y se negaron a que nadie ajeno a ellos influyera en la mentalidad de sus hijos. Por tanto, el ambiente que respiró el pequeño Israel hasta su juventud siempre estuvo marcado por la ideología ultraderechista, por la violencia, las armas y por unas amistades familiares que incluso estuvieron en la cárcel por asesinatos. Sin otra salida a su futuro, a los 20 años Keyes decidió alistarse en el ejército y servir en Fort Lewis, Fort Capote y Egipto, hasta que en el año 2001 se retiró con honores y varias condecoraciones. Sus compañeros de batallón le describieron como un hombre tranquilo y reservado, pero también inestable. Cuando llegaba el fin de semana, se desmadraba, escuchaba música fascista y no paraba de beber botellas y botellas de Bourbon. Fue durante esta época cuando rechazó la religión, se proclamó ateo pese a su educación mormona y comenzó a delinquir. Los siguientes 6 años, Israel cometió toda clase de estafas, hurtos y robos en establecimientos, además de atracos a bancos, pero siempre salía impune. La policía no lograba atraparlo. Incluso llegó a confesar que abusó de otra chica, pero jamás se demostró nada. En 2007, Keyes se estableció en Alaska, abrió su propia empresa de construcción y trabajó como contratista y ebanista, lo que se tradujo en una gran oportunidad para recorrerse todo el país sin levantar sospechas. Su nuevo negocio le reportó viajes por distintas regiones donde múltiples víctimas, sin conexión alguna y elegidas al azar, no podrían relacionarse con los crímenes. Cada asesinato fue meticulosamente planificado para no dejar ningún reguero de pistas o pruebas. Su rutina pasaba por coger un avión hasta una población determinada, alquilar un vehículo y desde allí conducir los kilómetros necesarios hasta el lugar elegido. En ocasiones llegaba a recorrer más de 1000 kilómetros simplemente para matar a una persona. Durante el trayecto juntaba todo un kit de asesinato y lo metía dentro de un cubo: armas, municiones, palas, bolsas de plástico, cinta adhesiva y disolvente. Después trazaba las mejores rutas de escape, señalaba los puntos donde se desharía de las armas utilizadas, a veces las enterraba para reutilizarlas en otros asesinatos o de los restos de su víctima una vez descuartizadas. Con todo preparado, Keyes emprendía rumbo a su destino, siempre buscando zonas remotas o más aisladas. Si buscaba a su víctima al aire libre, siempre lo hacía en parques, campings, zonas de navegación o caminos apartados para poder cometer el rapto. Pero si elegía una casa, se decidía por aquellas que estuvieran a las afueras, con garaje anexo, sin coches aparcados y sin la presencia de niños o perros. Una vez cometidos los crímenes, el ebanista seguía punto por punto su planificación, regresaba a Alaska y seguía con atención las noticias. Uno de ellos fue el del matrimonio Currier. Era el 2 de junio de 2011 y Keyes acababa de aterrizar en Chicago. Alquiló un coche, condujo 1600 kilómetros hasta llegar a Essex, en Vermont, y seleccionó una de las casas más remotas de la zona, la de los Currier.
Tras cortar la línea de teléfono y asaltar la vivienda, redujo a Bill y Lorena, los ató y los llevó a una casa abandonada. Una vez allí, abusó sexualmente y estranguló a la mujer, para luego ejecutar de un tiro al hombre. Finalmente, se deshizo de los cuerpos de tal forma que jamás fueron encontrados. El asesinato de los Currier fue aprobado exclusivamente gracias a la confesión de su responsable, porque los investigadores no hallaron evidencia alguna del ataque y posterior homicidio. Los 8 meses posteriores, Keyes produjo el mismo modus operandi utilizando la aleatoriedad, su rápido desplazamiento entre estados y los distintos perfiles de las víctimas para pasar completamente desapercibido. Las autoridades no solo andaban despistadas, sino que jamás creyeron que cada crimen guardaba alguna relación con el anterior. Sin embargo, el error llegó con el secuestro de Samantha Koenig, al transgredir 2 de sus reglas básicas: cometer el asesinato en la ciudad donde residía, en Anchorage, Alaska, y dejarse grabar por la cámara de seguridad de un cajero automático al usar la tarjeta de crédito de la víctima. Era las 8 de la tarde del 2 de febrero de 2012 y Samantha, de 18 años, se disponía a colocar los últimos artículos del kiosco que regentaba cuando entró un último cliente. El desconocido se dirigió al mostrador, la amenazó con una pistola y la instó a salir y subirse a su coche. De allí, la condujo hasta una casa abandonada, próxima al kiosco, donde la ató, abusó de ella durante horas y finalmente la asesinó. Dejó su cuerpo en dicho lugar y tras llevarse el automóvil y la tarjeta de crédito de la joven, abandonó la ciudad 2 semanas para no levantar sospechas. A su regreso, volvió a la casa e ideó un nuevo plan: pedir un rescate a la familia de Samantha, haciéndoles creer que aún seguía viva. Para ello, la fotografió con el periódico de aquel día y pidió $30,000, una cantidad que entregaron con éxito. Sin embargo, no contento con eso, y mientras dejaba partes del cuerpo de la joven en un lago helado, fue sacando dinero de la tarjeta de crédito de la víctima. Aquello fue su ruina. Una de las cámaras del cajero automático captó su imagen y le puso en la mira de la policía. El 13 de marzo, una patrulla policial le dio el alto a Keyes por exceso de velocidad en Lufkin, Texas, y al inspeccionar su vehículo, encontraron algunos objetos extraños: mapas, máscaras, billetes enrollados y el móvil y la tarjeta de crédito de una mujer. Tras las comprobaciones pertinentes, los agentes se percataron de que la identidad de su dueña correspondía a la joven secuestrada un mes antes. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad del kiosco confirmaron que Samantha no se marchó del local, sino que fue amenazada. Una vez en comisaría, y después de corroborar que Keyes era la misma persona que el hombre que extrajo dinero de la cuenta de Samantha, se procedió a un pintoresco interrogatorio. El acusado del secuestro de la joven mostró tal grado de serenidad y manipulación que trató de manejar la charla con los detectives poniéndoles 3 condiciones para hablar: un café del Starbucks, una chocolatina y un puro. Cada petición fue acompañada de una confesión de asesinato jactanciosa, calculada, fría y sin un ápice de remordimientos. Hora tras hora, Keyes dio detalles pormenorizados de cómo localizar el cuerpo de Samantha, del que se deshizo cavando agujeros en el lago congelado de Matanuska. En una de dichas localizaciones, recuperaron una de las manos de la joven. Por otra parte, también contó cómo mató al matrimonio Currier y a 9 personas más, hasta un total de 12 víctimas. Asimismo, el ebanista explicó que durante 14 años desarrolló una doble personalidad. La más amable correspondía a un respetado hombre de familia y la criminal a la de una persona diabólica. Esta era la que le obligaba a planificar con minuciosidad cada asesinato y a elegir cuidadosamente a sus víctimas. Pese a los numerosos datos que aportó el detenido, su testimonio no era suficiente. Los investigadores necesitaban pruebas y estas llegaron cuando pudieron recuperar 2 kits de asesinato en Alaska y Nueva York. Keyes afirmó haber escondido otros en Washington, Wyoming, Texas y Arizona, pero la policía nunca consiguió dar con ellos. A lo largo del insólito interrogatorio, Keyes llegó a mostrarse tan insolente y caprichoso que los agentes decidieron seguirle el juego y cumplieron sus peticiones de comida o bebida, pues era su única manera de hacerlo hablar. Con esta actitud despreocupada y carente de empatía, Keyes evidenció que era tan mentiroso y desfachatado como para ser capaz de negociar sus crímenes a cambio de que se rebajase su condena y evitar así la pena de muerte. En ocasiones, contestaba riéndose a carcajadas y en otras, relataba sus actos de forma puntillosa, convirtiendo el interrogatorio en una especie de función de circo. En varios momentos, trataron de sacarle la motivación de cada asesinato y su respuesta fue contundente: una vez que empiezas, ya sabes, no hay nada parecido. Aquella información ratificaba que Keyes disfrutaba matando, que le gustaba arrebatar la vida de un ser humano, que aquello le aportaba una fuerte dosis de adrenalina, aparte de una emoción que no podía alcanzar de otro modo.
Esto le hizo ser un adicto al asesinato, como describió uno de los psicólogos forenses que lo examinó. 6. Nuevamente, pasamos a un criminal que decidió entregarse voluntariamente. Patrick Nogueira, el asesino de Pios. Él es un criminal de origen brasileño que asesinó y descuartizó a sus tíos y a sus dos primos en un chalet de Pios el 17 de agosto de 2016. El mediodía del 17 de agosto del 2016, Patrick Nogueira se dirigió en autobús desde Alcalá de Henares hasta Pios, donde habitaban sus tíos, Marcos Campos y Janaína Santos, de 40 y 39 años de edad respectivamente, y sus dos primos, Carolina, 3 años, y David, 1 año, que se convertirían en sus víctimas. Una vez llegado al chalet donde residía la familia, Patrick comió con Janaína y sus primos, puesto que Marcos estaba trabajando fuera. Una vez terminada la comida, mientras Janaína limpiaba los platos en la cocina del chalet, Patrick la apuñaló en el cuello y la dejó desangrándose hasta morir. Posteriormente, se dirigió al salón donde estaban sus dos primos pequeños, los cuales presenciaron el asesinato de Janaína y, al igual que a su madre, les rajó el cuello a los dos menores. Mientras esperaba que su tío Marco regresara de trabajar, limpió la casa para que no quedase rastro de su presencia. Descuartizó los cadáveres y los metió en bolsas de basura y chateó por WhatsApp con un amigo suyo de Brasil, Marvin Enríquez, jactándose de los asesinatos y llegando a tomarse selfies con los cadáveres. Enríquez, lejos de asustarse, le siguió el juego y le dio indicaciones para huir del lugar sin ser visto. Alrededor de las 21 horas, Patrick consumó su último asesinato con su tío Marcos, el cual regresaba de trabajar de un restaurante en Torrejón de Ardoz. Patrick nuevamente limpió la casa, descuartizó el cadáver de su tío y lo metió en otra bolsa de basura. Una vez consumado el cuádruple asesinato, se quedó a dormir en el chalet donde su familia yacía muerta y a la mañana siguiente regresó en autobús a Alcalá de Henares para jugar al fútbol, deporte que practicaba. Patrick huyó de España a Brasil un mes después. Los cadáveres de la familia se descubrieron debido a la inactividad de la casa de las víctimas y al fuerte olor que provenía de esta. Nogueira voló el 20 de septiembre de regreso a João Pessoa, Paraíba, donde residía con su familia antes de irse a España. Una navaja dejada en su casa de Alcalá de Henares entregó su ADN a los investigadores españoles, que también fue hallado en la propiedad de Pios. El 22 de septiembre se emitió una orden de detención europea e internacional, pero las autoridades brasileñas no lo detuvieron debido a la prohibición constitucional de extradición de la nación. Nogueira se entregó voluntariamente a las autoridades españolas el 19 de octubre. Su hermana Hanna, abogada, había estado antes en España para reunirse con el magistrado Fernando de la Fuente, juez encargado del caso, y convenció a Patrick de que sería mejor estar encarcelado en España que en Brasil. Nada más aterrizar su vuelo en Madrid, fue puesto inmediatamente en prisión preventiva. Nogueira temía la perspectiva de una brutal violación en prisión en Brasil, pero creía que pasaría su vida viendo televisión en una prisión española hasta los 80 años. Confesó a los pocos días de regresar a España. La Audiencia Provincial de Guadalajara fue quien juzgó y condenó en primera instancia a Nogueira a 3 condenas de prisión permanente revisable más una condena de 25 años de prisión por asesinato con alevosía. Esta sentencia inicial fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla, que sustituyó 2 de las prisiones permanentes revisables por otros 2 asesinatos con alevosía, quedando la condena en una prisión permanente revisable y 3 asesinatos alevosos, sumando estos últimos 75 años de prisión. Esta última sentencia fue recurrida por la acusación particular ante el Tribunal Supremo con apoyo de la Fiscalía. En respuesta a este recurso y teniendo en cuenta la gravedad de los crímenes, Nogueira fue finalmente sentenciado por el Tribunal Supremo a cumplir una condena de 25 años más 3 condenas de prisión permanente revisable. Patrick fue agredido a finales de noviembre de 2021 por aproximadamente una decena de reclusos, permaneciendo ingresado en un hospital durante 4 días. Los funcionarios especulan que el motivo se trata de la ley de la cárcel, según la cual los que cometen delitos graves contra niños y mujeres son ajusticiados por la población reclusa. Tras ser dado de alta, fue trasladado nuevamente al penal Puerto 3 en el puerto de Santa María, Cádiz, bajo aislamiento preventivo. Previamente a los hechos de Pios, en el año 2013, Patrick protagonizó otro suceso violento a la edad de 16 años en su localidad natal, Altamira. Tras una discusión por una mala nota con su profesor de biología, Carlos Alberto, de 23 años, Patrick se dirigió hacia él y aprovechando que estaba de espaldas, le apuñaló el cuello y en el vientre. Según crónicas de aquel momento, el alumno demostró gran frialdad y se quedó de pie viendo cómo el profesor sangraba en el suelo. El suceso fue grabado por las cámaras de seguridad y ante la pregunta de por qué lo había hecho, Patrick respondió que lo había hecho para darle un susto al profesor. Nogueira fue acusado de tentativa de homicidio y fue internado en un centro para menores en Santarém. 45 días después, salió en libertad,
y es ahí cuando se trasladó con su familia a João Pessoa, donde residiría hasta su marcha a España. 7. De entrega voluntaria a error fatal. Pasemos a la historia de Daniel Sancho. En apenas unos días, las autoridades resolvieron el caso tras hallar el ticket de compra del hijo de Rodolfo Sancho en una de las bolsas con restos de la víctima. Parece sorprendente que la policía de un lugar tan pequeño como Koh Samui, Tailandia, de esos donde nunca pasa nada, resolviese tan pronto el caso del asesinato de Edwin Arrieta, pero Daniel Sancho cometió un descuido que se lo puso muy fácil. Se entiende mejor con esta cronología. El cirujano colombiano murió en la tarde del 2 de agosto. Esa noche, del 2 al 3, el hijo del actor Rodolfo Sancho se habría dedicado a descuartizarlo y a deshacerse del cuerpo tirando el resto en diferentes bolsas al mar y también a contenedores de basura. Un camión recoge esa madrugada la basura y la lleva al vertedero, un lugar clave. Y es que la isla de Koh Samui es muy pequeña y tiene un rudimentario sistema de tratamiento de basuras. Las bolsas llegan al vertedero y los desperdicios se separan y clasifican a mano por trabajadores en su mayoría birmanos que apenas cobran €1 la hora. Una de estas empleadas encuentra unos restos de Edwin Arrieta y aunque en primer momento piensa que puede ser de cerdo, finalmente decide llamar a la policía que confirma que son humanos. En ese momento, las autoridades son conscientes de que hay un muerto en la isla, esta donde nunca pasa nada. Y tras la insistencia de la hermana de Arrieta, Darlene, esta misma tarde del jueves, de camino a la Full Moon Party, Daniel Sancho pasa en la comisaría para denunciar la desaparición del colombiano. Ahora la policía sabe que tiene un muerto y sabe también la identidad de un desaparecido. Pero, ¿cómo atacamos la policía para llegar a Daniel Sancho? Pues en la bolsa con restos de Edwin Arrieta, hallada en el vertedero, había también un ticket de compra. Así que se dirigen al establecimiento y piden las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y quien aparece en ellas es el hijo de Rodolfo Sancho, comprando el arma blanca que supuestamente le habría servido para desmembrar el cuerpo del cirujano, así como los productos de limpieza con los que habría tratado de borrar las pruebas en el bungalow donde falleció su amigo. Lo que ocurrió después ya es conocido de sobra. Daniel Sancho confiesa el asesinato y el descuartizamiento de Edwin Arrieta y entra en la prisión de Koh Samui, donde espera que se cierre la investigación. 8. ¿Qué tan loco es que un asesino confiese voluntariamente su propio crimen? El coreano Lee Chung-jae se declaró culpable de varios asesinatos mientras asistía como testigo a la revisión del caso de otra persona que estuvo 20 años en prisión. Nacido en enero de 1963, es un asesino en serie surcoreano condenado por el asesinato de su cuñada en 1994 y quien luego confesó haber asesinado a otras 14 personas, incluidas 9 de las víctimas en los asesinatos en serie de Hwaseong entre 1986 y 1991. Estos asesinatos se consideran los más infames en la historia moderna de Corea del Sur y fueron comparados con los cometidos por el asesino del Zodíaco en los Estados Unidos e inspiraron la película de 2003 Memories of Murder. Los asesinatos en serie de Hwaseong fueron una serie de 10 violaciones y asesinatos ocurridos en la ciudad de Hwaseong entre el 15 de septiembre de 1986 y el 3 de abril de 1991. En cada caso, una mujer fue encontrada atada, amordazada, abusada y en la mayoría de los casos estrangulada. Definitivamente se había desencadenado el caso criminal más grande en Corea del Sur, con 2 millones de oficiales movilizados y más de 21,000 sospechosos investigados. Se realizó un boceto del sospechoso basado en la memoria de un conductor y chofer que vio a un hombre subir al autobús poco después del séptimo asesinato el 7 de septiembre de 1988. Las características del sospechoso descritas por el conductor del autobús fueron similares a las descripciones dadas por las sobrevivientes agredidas sexualmente. Según las víctimas, el culpable en el momento del incidente era un hombre de estructura delgada de unos 20 años, con una altura de 1.65 a 1.70 metros, cabello corto de tipo deportivo, sin párpados dobles y nariz afilada. Además, se le describió como de manos suaves. La policía también declaró que el sospechoso tenía un tipo de sangre B, pero en 2019 la policía reconoció que esto probablemente era inexacto porque Lee es tipo O. El 27 de julio de 1989, un hombre de 22 años de apellido Jun fue arrestado por el asesinato de la octava víctima, Park Sang-hee, de 14 años. Se determinó que este caso era el delito de un imitador y los otros asesinatos permanecieron sin resolver durante muchos años. Jun, un hombre sin estudios que sufre de polio, siempre sostuvo que la policía lo había obligado a declarar tras torturarlo. Un jefe de policía admitió el pasado julio que en la investigación inicial en 1989, los agentes lo coaccionaron para que firmase una confesión falsa. Después de que su esposa lo abandonara en diciembre de 1993, Lee invitó a su cuñada de 18 años y luego la drogó, violó y asesinó el 13 de enero de 1994.
Fue arrestado días después, el 18 de enero, pero negó cualquier responsabilidad. Fue declarado culpable y condenado a muerte en mayo de 1994, y su condena fue confirmada en septiembre del mismo año. La Corte Suprema de Corea del Sur revisó el caso en 1995 y la sentencia se redujo a cadena perpetua, con la posibilidad de libertad condicional después de 20 años. El 18 de septiembre de 2019, la policía anunció que Lee había sido identificado como sospechoso en los asesinatos en serie. Fue identificado después de que el ADN de la ropa interior de una de las víctimas coincidiera con el suyo, y la evidencia posterior lo relacionó con 4 de los 9 asesinatos sin resolver. En el momento en que fue identificado, ya estaba cumpliendo cadena perpetua en una prisión en Busan por la violación y asesinato de su cuñada. Inicialmente negó cualquier participación en los asesinatos en serie, pero el 2 de octubre de 2019, la policía anunció que Lee había confesado haber asesinado a 14 personas, incluidos los 9 asesinatos en serie sin resolver y otros 5. 3 de estos asesinatos ocurrieron en Hwaseong, pero no habían sido atribuidos previamente al asesino en serie, y los otros 2 ocurrieron en Cheongju. Hasta octubre del 2019, los detalles sobre esas 5 víctimas no se han divulgado porque la investigación está en curso. Además de los asesinatos, también confesó haber cometido más de 30 violaciones e intentos de violación. Me disculpo sinceramente con Jun, que fue acusado falsamente de un asesinato que cometí yo y que cumplió pena de cárcel por ello, afirmó Lee mientras el aludido lo observaba tranquilo desde el banquillo de los acusados. Lee se refería a la cadena perpetua a la que Jun fue sentenciado por el asesinato de una niña de 13 años en 1988. Pasó 20 años entre rejas hasta que fue puesto en libertad condicional en 2009. Hace un año, cuando supo que Lee se había inculpado ante la policía, el hombre solicitó que se reabriera su caso y que volviera a ser juzgado a la luz de los nuevos hechos. El lanzamiento de la película Memories of Murder en 2003, que se inspiró parcialmente en los asesinatos en serie, despertó un renovado interés en el caso. El asesinato de una estudiante universitaria en Hwaseong en 2004 también despertó un renovado interés y temores de que un asesino en serie hubiera regresado. Los asesinatos en serie volvieron a los titulares, ya que el plazo de prescripción para las víctimas más recientes expiraría el 2 de abril de 2006. En el momento de los asesinatos, había un estatuto de limitaciones de 15 años para el asesinato en primer grado. Se incrementó a 25 años en 2007 y finalmente se levantó en 2015, pero no fue retroactivo. Sin embargo, se mantuvieron pruebas y registros policiales debido a la importancia del caso. Sin duda alguna, es sorprendente y controversial la idea de que asesinos colaboren con las autoridades para resolver los crímenes que ellos mismos han cometido. Aunque esto puede ser útil para resolver casos complicados, plantea preguntas éticas sobre hasta qué punto se debe recompensar a los criminales por sus acciones. Además, cuestiona el papel de la justicia y el perdón en la sociedad.